hará llegar el tema a ustedes para que ustedes tengan oportunidad de repasarlo y de estudiarlo con ellos. Vamos a partir de algo, la palabra legado, llamados a ser padres que transmiten el legado. ¿Qué es un legado? ¿Quién de ustedes me dice qué es un legado? A ver, el que quiera opinar. ¿Como una herencia? Muy bien, como una herencia. Ajá, gracias, Blanquita. ¿Quién más? La diferencia, líder, es que la herencia se acaba. ¿Sí? El legado no se acaba. El legado es es algo imperecedero. Un legado no termina. Un legado es infinito, eterno. Qué bonito. Entonces, las herencias se acaban, líder. Entonces, Ajá. el trasciende más allá que las herencias, pues, que se dan aquí, pues, en medio de los seres humanos. Sí, muy bien, muy bien. Ahí vamos construyendo lo que significa un legado. Y está muy bien ese aporte que nos ha hecho Héctor, que las herencias se acaban, pero el legado trasciende más allá, va más allá. Y el legado va de generación en generación. En esta familia, bueno, ¿el legado qué es? El legado es una herencia de bendición que los padres entregan a sus hijos y a su descendencia. En esta familia nosotros hemos recibido un legado de nuestros padres en la fe, pero antes de nuestros padres en la fe, ese legado viene desde Abel. Después pasa por Abraham, por Isaac, por Jacob, por las 12 tribus de Jacob y continúa, ¿sí? Hasta Cristo, y en Cristo nacemos nosotros, que recibimos también ese legado por medio de Jesucristo. Porque si somos de Cristo, linaje de Abraham somos, y herederos de todas aquellas promesas que Dios hizo a Abraham. Es decir, nosotros hemos recibido una herencia de bendición. En esta familia, el legado que recibimos o la herencia de bendición que hemos recibido es ser pastores, como lo fue Abel. Abel fue pastor, como lo fue Abraham, que fue pastor de ovejas, como lo fue después Isaac, pastor de ovejas, como lo fue Jacob, pastor de ovejas, como las 12 tribus de Israel que eran pastores de ovejas, como lo fue el Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el buen pastor que da su vida por las ovejas, y como lo hemos recibido nosotros de manos de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa familia donde estamos insertados. El legado es hacer pastores de ovejas. Entonces, pues debemos ser papás que transmitamos ese legado a nuestros discípulos, que les enseñemos. Hoy en día los estamos pastoreando a ellos, pero debemos tener en mente y proyectar en nuestra mente con esa visión a que esos discípulos un día también serán pastores de ovejas, para que extiendan ese legado a las generaciones que vengan después de nosotros. Entonces vamos a mirar lo que dice Génesis 1:28 y Génesis 9:1. Génesis 1:28 y Génesis 9:1. Si por favor, Angélica, busca Génesis 1:28. Y por favor, Elmer, Génesis 9:1. Listo, Angélica. ¿Leo yo? Ah, ya, un momento. El celular no me quiere abrir. Qué pena. Gracias. Voy a hacerlo manual. Dice, y lo bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ajá. Gracias, Angélica. Y Génesis 9:1. Sí, lo leo yo, que él está en el teléfono. Bueno. Génesis 9:1. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo,
Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Bueno, muy bien. Después de leer estos dos versículos, díganme ustedes qué se repite en los dos versículos. ¿Qué palabras se repiten en los dos versículos? Se repite, líder, fructificación, multiplicación, o sea, expandir pues la descendencia y como consecuencia de eso llenar la tierra. Muy Y bien, administrarla, muy bien, muy bien. sojuzgarla. Las palabras que se repiten allí es fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Entonces voy a ilustrarlo de esta manera. Resulta que yo tengo un arbolito de manzanas, ¿sí? En mi casa, o en un lugar de mi casa, en el patio de mi casa, un árbol de manzanas. Y este árbol produce fruto, entonces se llena de manzanitas. Y yo descubro que en cada manzana hay varias semillitas. Entonces, ¿qué hago? Pues cojo el fruto y le saco a cada manzanita, le saco las semillas y empiezo a regar las semillas. Con el paso del tiempo ya no es un árbol de manzanas, sino con el paso del tiempo tenemos como producto de haber sembrado varias semillas muchos árboles de manzana. Pero yo ya no puedo tenerlos en un patio, sino necesitaré más espacio para los muchos árboles de manzanas que se están dando. Entonces, un árbol que fructificó, dio fruto, y de ese fruto salieron semillas que las sembramos, se multiplicaron en muchos árboles de manzana. Y en tercer lugar, hubo que extender la tierra. Ya no era un pedacito en el patio, sino extender los árboles en una cantidad de tierra X. Entonces, a eso le llamamos llenar la tierra. Esto para decirles que la bendición de Dios que ha puesto sobre nosotros desde los lomos de Abraham, pues tiene que ver con eso, con que nosotros fructifiquemos, multipliquemos y poblemos la tierra. En esta familia de la teoterapia, Dios nos ha puesto para que nosotros nos extendamos en todas partes del mundo y en todas partes del mundo nosotros estemos transmitiendo ese legado o esa herencia de bendición, como es convertirnos en padres que enseñan a sus discípulos a pastorear, a hacerse responsables por un grupo de personas para que esas personas crezcan espiritualmente. Y veamos lo que nos contaban en un principio Hernandito y Blanca. Veamos el milagro y el testimonio de ver vidas transformadas y hogares transformados, ¿no? Bueno, pues Dios nos ha dado esa bendición tan grande y somos benditos por medio de Jesucristo para que nos fructifiquemos, para que nos multipliquemos y para que llenemos la tierra y poblemos la tierra. Vamos a mirar un ejemplo en el apóstol Pablo. En el apóstol Pablo vemos varias expresiones que hacen referente a sus discípulos. Por ejemplo, bueno, ahorita los leemos, pero básicamente uno ve que Pablo crió hijos en la común fe. Entonces, primero hace referencia a eso, hijos en la común fe. Es decir, que esos hijos tenían la misma fe que el apóstol, porque el apóstol estaba educándoles para que ellos tuvieran la misma fe, ¿sí? Bueno, pero vamos en ese proceso de formación de discípulos y los discípulos que Pablo crió en la fe común, entonces se vuelven agentes de cambio. Digamos que los forma como hijos y aquí vemos que en ese proceso de formación los llama hijos, verdaderamente hijos, ¿sí? Y en la medida en que va avanzando en ese proceso de formación con los discípulos que crecen y crecen en la fe y crecen espiritualmente y maduran, se convierten esos hijos en hermanos. Entonces comparten las mismas cosas en torno a Cristo. Y en la medida en que siguen creciendo y siguen formándose, entonces ya llega un momento
en que estos asumen lo heredado y engrandecen el legado. Yo quiero, pues, digamos, hacer mención aquí de algo. Digamos, Hernandito y Blanca, ellos empezaron siendo un discípulo o un hijo en la común fe, en esta familia, pero siguieron ahí adelante con su proceso de formación y llegaron a ser verdaderos hijos en la fe. Y siguieron su proceso de crecimiento espiritual y podemos decir que en torno a Cristo se han convertido en hermanos. Todos somos hermanos en torno a Cristo, porque nuestro Padre es Dios. O sea que ellos ya descubrieron que tienen el mismo Padre que nosotros tenemos, que revelacionalmente entendemos que somos hijos de un mismo Padre y compartimos las mismas cosas en torno a ese Padre. Pero no solamente eso, sino que también digamos que han asumido lo que han heredado en esta familia para compartirlo a otros. Entonces, vamos a ver quiénes son esos otros. Pongamos como ejemplo a Elmer y Andrea, que ahí van en su proceso con el Señor. ¿Qué están haciendo Hernandito y Blanca? Engrandeciendo el legado, ¿sí? Entonces, Elmer y Andrea ya van en un proceso, camino, no solamente a que restauren su vida, su hogar, sino camino también en ayudar a otras parejas a salir adelante y a conocer de esa común fe. Entonces, fíjese que ahí existe un proceso y el apóstol Pablo vivió ese proceso con sus discípulos. Vamos entonces, voy a repartir unos versículos para que los leamos. Por favor, Adrianita, me ayuda leyendo Tito 1, versículo 4. Sí, por favor. Perdón, líder, ¿me repite el de Adrianita? Tito 1, 4. Sí, por favor, Glorita me ayuda con Primera de Timoteo 1, versículo 2. Si Blanquita me ayuda con Colosenses 1, 1. Y Hermancito me ayuda con Filipenses 1, 1. Vamos a mirar cada uno de esos versículos. Tito 1, 4. Tito 1:4, por favor, Adrianita. Quita el micrófono para que lo pueda leer. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno, entonces nos damos cuenta de la expresión que utiliza Pablo respecto a su discípulo Tito, diciendo que hijo en la común fe. Un hijo a quien se le enseña y se le transmite la fe digamos, el progenitor. Espiritualmente hablando, Pablo era el progenitor espiritual o el padre espiritual de Tito. Y Pablo, digamos, gana a Tito para Cristo. Y Tito entonces era un hijo con la común fe de Pablo. Veamos a ver otra expresión que aparece en Primera de Timoteo 1:2. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, aquí, gracias, Glorita. Aquí vemos entonces a Pablo mencionando respecto de Timoteo un hijo, ¿sí? Entonces Pablo reconoce a este discípulo como un hijo espiritual que está en proceso de formación. Vamos a ver Colosenses 1:1. Dice,
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Mira qué bonito. Entonces aquí, refiriéndose al mismo Timoteo, ya no lo llama hijo, sino lo dice el hermano Timoteo. Es decir, Timoteo ya no solamente era un hijo de Pablo, sino que Timoteo compartía la herencia o la heredad junto con el apóstol Pablo. Entonces había vivido un proceso de crecimiento y de madurez, de tal manera que el apóstol ya lo llama hermano en torno a Cristo. Bueno, y ahora vamos a ver Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo, Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Qué bonito. Entonces aquí vemos Pablo y Timoteo, siervos. ¿Sí? Digamos que ahí Pablo respecto a Timoteo estaba haciendo un empalme generacional. Ahora Pablo se dirige a Timoteo como tanto él como Timoteo como siervos, siervos del Señor. Es decir, los dos asumen lo heredado y están dispuestos a engrandecer el legado. Entonces estamos viendo allí un proceso de formación al que tenemos que llevar a los discípulos. Los pastoreamos no para que sean los eternos discípulos, sino los pastoreamos para que ellos hereden un legado, una herencia de bendición, para que el día de mañana ellos hagan lo que nosotros les estamos enseñando a hacer en este tiempo presente, con la mira que el día de mañana ellos se conviertan en factor de bendición a otros y multipliquen el legado. La pregunta es, ¿qué heredamos? ¿Qué heredamos? Ahora, para heredar se necesita de una descendencia, porque si no hay descendencia, pues no hay manera, ¿no? Solo siendo hijos podremos recibir el legado y engrandecerlo. No hay otra manera. Siendo hijos recibimos legado y estamos llamados no a dejar hundir ese legado, sino a engrandecerlo. Eso me hace acordar, por ejemplo, de mi cuñada. Resulta que el papá de Jaime, pues muere, ¿sí? Y el papá de Jaime, digamos allá en Ocaña, ha tenido la cacharrería central, pues durante años de servicio al público. O sea, la cacharrería central allá en Ocaña es, cualquiera puede tener como referente para llegar a determinada parte a la cacharrería central. Y porque es un asunto de tradición de años dentro del pueblo, ¿no? Entonces, pues el papá de él muere y la hermana de Jaime asume el legado. ¿Cuál es el legado? El seguir adelante con digamos, esta herencia de bendición, pero no permitir que se reduzca, que se merme, que quiebre, sino sacar adelante y multiplicarlo, engrandecerlo, ¿sí? Entonces, si el papá de Jaime lo llevó hasta cierto punto a la cacharrería central, Martica, mi cuñada, tiene que partir de ese punto para seguir engrandeciendo lo que ya su papá había sembrado en los años anteriores. Es decir, hoy en día poner la cacharrería a, digamos, a competir con los grandes negocios del siglo XXI, ¿sí? Tecnología, bueno, adelantos en la manera como se vende al público, la presentación de la cacharrería, bueno, todo esto, que es lo que ha hecho últimamente mi cuñada. Eso, pues lo pongo como ilustración, porque la idea cuando decimos de engrandecer un legado es eso, es transmitir esa herencia de bendición a los que vienen después de nosotros, pero que también ellos tengan el anhelo de seguir engrandeciendo ese legado. Es decir, que nos multipliquemos y que poblemos la tierra con el mensaje del Señor Jesucristo. Podemos sintetizar lo que vamos a heredar de la siguiente manera. Como descendencia heredamos la tierra. Como descendencia también heredamos naciones. Como pueblo heredamos la tierra, como pueblo del Señor. Heredamos también, somos herederos de todas las cosas, según dice la Biblia. Ahora vamos a leer varios versículos que confirman esto. Y llamados a heredar también sitios de honor.
heredamos además la vida eterna. Bueno, entonces voy a repartir varios versículos para que ustedes me ayuden. Si por favor, Angélica, el Salmo 25, versículo 13. Salmo 25, versículo 13. Por favor, Héctor, Isaías 54, versículo 3. Isaías 54, versículo 3. No sé si Nelson Murillo ya esté con nosotros. Sí, líder. Líder, el mío fue Salmo 25, versículo 3 o 13. 13. Ah, listo, perfecto. Nelson también ya está acá. Bueno, Nelson Murillo, También. Hola, Deuteronomio líder. 3, 28. ¿Deuteronomio qué? 3, 28. Listo, mi líder. Elmer, Apocalipsis 21, versículo 7. Hernandito, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 8. El doctor está en la UCI. ¿En serio? Pero se Listo. intubado, pero pues está ahí muy maluco. Líder, primera de Samuel, ¿qué? 2, 8. Vamos a tener estos versículos abiertos para que en su momento los vayamos leyendo. Entonces, vamos a mirar primero Salmo 25, 13. ¿Qué encontramos allí? Pues hay que no es. No soy yo la que lo tengo. Sí. ¿Te saliste? No. Es que tengo que leer. Amor, tengo que leer. Está bien. Ya. ¿Listo? Dice, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Muy bien. Su descendencia heredará la tierra. Entonces, como descendencia del Señor Jesucristo y descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, en Cristo nosotros estamos llamados a heredar la tierra. Qué bonito eso, ¿no? Porque eso nos lleva a recordar que como iglesia del Señor Jesucristo estamos llamados a poblar la tierra con el mensaje del Señor, a extender el mensaje, a no dejar que ese mensaje se apague y que no quede enclaustrado en las cuatro paredes de una iglesia, sino que el mensaje se siga llevando hasta lo último de la tierra. Vamos a ver también Isaías 54, 3. Isaías 54, 3. Porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades Entonces, asoladas. tu descendencia heredará naciones. Qué bonito. ¿Y habitará? ¿En dónde? Las ciudades asoladas. Ajá, y habitará en las ciudades asoladas. Qué bonito, ¿no? Entonces, aquí se nos recuerda que esta promesa Dios se la hizo a los patriarcas, ¿sí? Y que nosotros, por ser de Cristo, recibimos esa promesa de bendición también, que estamos llamados a heredar naciones y pueblos, llevando el mensaje de Jesucristo. Entonces, esta familia de la teoterapia ha ido regando ese mensaje en muchas naciones del mundo, ¿sí? En varios países del mundo donde se ha abierto obra para llevar el mensaje del Señor Jesucristo y para extender y engrandecer el legado que hemos recibido de ser pastores de ovejas. Vamos a mirar lo que dice Deuteronomio 3:28. Dale, Leolier. Dice así. Dice, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Qué bonito. Como pueblo de Dios, entonces entraremos a heredar para siempre la tierra.
como iglesia del Señor Jesucristo, entramos o estamos aquí para heredar la tierra que el Señor nos ha dado para que nosotros seamos luz, sal, levadura en el lugar donde estamos, en el sitio donde nosotros transitamos en nuestro diario vivir. Entonces, por eso, por ejemplo, ahora que le escuchaba yo a Glorita comentando de que su discípula Dorita Potosí, con miedo, con susto, recibió esas 5 señoras para pastorearlas y lo está haciendo, pues yo creo que Glorita se siente gozosa, por eso fue que le dio la gloria a Dios, se siente gozosa al ver que su discípula quiere lanzarse a llevar el mensaje. Es decir, que el mensaje no se estancó ahí en la vida de Dora, sino que ella está replicándolo y está pastoreando o asumió el pastorear a otras mujeres. O por ejemplo, recibir de Ana Milena la respuesta de que sí, que yo también estoy dispuesta a pastorear. Pues de eso se trata, ¿no? Que nosotros entremos a heredar la tierra que el Señor nos dio y que reguemos el mensaje del Señor en las familias de la tierra. ¿Qué dice Apocalipsis 21:7? Líder, el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que sea vencedor heredará todo esto, todas las cosas, ¿sí? Es una promesa del Señor en Apocalipsis. Si nosotros caminamos con Él y vencemos con Él, el Señor nos dará como herencia todas las cosas, todo. Vamos a mirar 1 Samuel capítulo 2, versículo 8. Él levanta del polvo al pobre, alza del basurero al menesteroso, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces nosotros estamos llamados a heredar sitios de honor, a que brillemos como brillan los luceros en medio de la noche. Entonces, por ejemplo, ahora que le escuchaba el testimonio a Blanquita, sí, que hace 33 años, dice ella, le doy gracias a Dios porque estamos vivos, porque si no allá hasta nos hubiéramos muerto. Entonces ella dice, yo en una depresión bien brava, y Hernandito, un alcohólico. Entonces dice ella, probablemente ni ya existiríamos, ¿no? No lo sabemos. Pero eso me hace pensar en algo, que Dios levantó al menesteroso y Dios levantó al pobre del muladar, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos a Cristo, nosotros somos menesterosos y somos pobres, miserables y desnudos en esta tierra que andamos de aquí para allá, pero sin un rumbo claro en nuestras vidas. Eso es nuestra vida sin Cristo. Entonces, ahora que les escuchaba el testimonio, cómo Dios los ha puesto ahora en un puesto de honor, donde los discípulos los quieren, los honran como líderes espirituales. Ahí escuchamos el testimonio de Andrea, donde no solamente aquí en esta familia los ha puesto en un puesto de honor, sino que también en el mundo Dios los puso en sitio de honor, porque ellos han salido pensionados, pero con todos los honores. ¿Por qué? Porque Dios saca al pobre del muladar y al menesteroso lo levanta para hacerlo sentar en un sitio de honor. Y eso es lo que hace el Señor con la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué entramos a heredar? Sitios de honor. Esa es la herencia de nosotros, sitios de honor. Bueno, Mateo 19:29, voy a leerlo. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces aquí nos da promesa de heredar la vida eterna. Particularmente en mi vida yo he visto cumplida esta promesa, porque con esta promesa el Señor nos llamó a mi esposo y a mí, ¿sí? Que no tuviéramos temor, porque a nosotros nos producía, claro, él tenía 22 años y yo tenía 21 años, un par de muchachitos que hasta ahora salíamos de las naguas del papá y la mamá y de la universidad escasamente, pues un par de muchachitos. Entonces nos llenábamos de mucho miedo de dar ese paso de ir a servirle a Dios
como misioneros, porque en esa época no es como ahora que uno dice misioneros, qué honor, no, en esa época el misionero era mirado como de poca monta, ¿no? Porque pues era otra época muy diferente. Y más si nos íbamos a ser misioneros a través, pues misioneros dentro de esta familia de la cruzada, que la cruzada en ese entonces era muy pequeña comparado a lo que es la cruzada hoy en día. Y pues en esa época la única religión del Estado era la Iglesia Católica, entonces todo lo que no fuera católico era mirado de mala manera, o se miraba pues con los ojos rayados, ¿no? Entonces, a nosotros por supuesto que nos producía miedo lanzarnos a creerle a Dios y a ir a vivir una vida de fe, dejar nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos y las cosas que con ellos teníamos. Pero ¿qué ha hecho el Señor milagrosamente? Nos ha dejado ver a Jaime en nuestros años que tenemos de estarle sirviendo al Señor milagros. Todos los días vemos milagros. Y es ver que Dios nos ha permitido criar a 3 hijas en esta familia, que nos ha permitido sacarlas adelante, que no nos ha faltado nunca el techo, el sustento, el pan de cada día, que Dios ha sido bueno y nos ha dado más allá de lo que nosotros hemos imaginado. Nos ha permitido hacer viajes a Israel por diferentes lugares, llevar peregrinos a la Tierra Santa. Nos ha permitido tantas cosas tan hermosas a mi esposo, le ha permitido a través de su programa radial ganar tantas almas para Cristo. Y pues, ¿qué hemos visto referente a este versículo? Que eso que dice el Señor, que el que haya dejado casas, hermanos, por causa del Señor recibirá 100 veces más. Nosotros hemos recibido 100 veces más papás en el caminar con Cristo, 100 veces más hermanos, 100 veces más casas, porque nos han abierto puertas en muchas casas. Cuando nosotros necesitamos viajar a algún lugar, allá hay la casa de algún discípulo que desea con todo el corazón hospedarnos. Bueno, en fin, Dios nos ha permitido ver tantas bendiciones. Entonces uno ve allí la herencia o la heredad del Señor, lo maravillosa que es. Todo esto que hemos leído en esta noche es para que pensemos en que somos realmente herederos de bendición, ¿sí? Dios nos hizo heredar un legado en esta familia. Y ese legado no puede marchitarse, no puede morir, sino que ese legado tiene que transmitirse a las generaciones que vienen después de nosotros. Entonces, por eso visualicemos, cada uno de ustedes visualice a sus discípulos, como pueden llegar a ser en las manos del Señor, no como están, sino como pueden llegar a ser en las manos de Dios. Bueno, nosotros no recibimos promesas, nosotros heredamos promesas. Isaac y Jacob son llamados descendientes directos de Abraham, coherederos de las promesas que fueron dadas por Dios a Abraham. Abraham, en otras palabras, recibió las promesas y las legó a Isaac y a Jacob. A partir de esto, todos los que pertenecemos a la descendencia de Abraham no recibimos promesas, heredamos promesas y somos llamados entonces coherederos de las promesas, coherederos de todas aquellas promesas que Dios dio a nuestros padres. Y cuando hablo de los padres, hablo de los patriarcas, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, el Señor Jesucristo, los grandes patriarcas, y a través de ellos nosotros nos hacemos coherederos. La Biblia menciona que nosotros somos coherederos con Cristo, cosa que me parece a mí maravilloso. Entramos a coheredar tanta bendición de parte de Dios con el Señor Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre para que Dios tenga del hombre memoria? Y nosotros hoy entramos a ser partícipes de esa heredad junto con Cristo, que me parece maravilloso. Hebreos 11, versículo 8, versículo 9. Voy a leer Hebreos 11, 9. Dice, por fe habitó, estaba refiriéndose a Abraham, por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces aquí se está refiriendo a que con Abraham heredaron Isaac y Jacob, ¿sí? No recibieron, sino que coheredaron con Abraham.
Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vamos a ver lo que dice Romanos 8:17. Si por favor, Andrea, me ayuda leyendo Romanos 8:17. Y si por favor me ayuda, hermancito, con Efesios 3:6. Romanos 8:17 y hermano, Efesios 3:6. Listo, Lidia. Romanos 8:17. Sí. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Qué bonito. Entonces, hijos y también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Que me parece maravilloso eso, ¿no? Ahí nos está reiterando en ese texto de la Biblia. Heredamos junto con Cristo. Todo lo que Dios quiere que heredemos con Cristo, que son, digamos, cuando hablamos de la herencia es un legado de bendición. Dios quiere que entremos a participar de ese legado de bendición. Entonces, coheredar con Cristo es recibir todas las bendiciones que Cristo ha recibido, entramos nosotros a participar de todas ellas. Vamos a ver también Efesios 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bueno, copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso nos corresponde a nosotros que somos gentiles. Entonces, copartícipes es que participamos junto con Cristo de todas las promesas que Dios ha querido manifestar a través de Cristo para nosotros. Y cómo coparticipamos por medio del Evangelio. Cosa que me parece maravillosa, ¿no? Entonces, es el momento para que nosotros nos sigamos apropiando del legado que tenemos. Un legado de bendición, una herencia de bendición. ¿Para qué? Para levantarnos y hacer efectivas las promesas que hemos heredado, de ser padres de muchedumbres de gentes, de ser de bendición para las familias de la tierra. Y podamos, digamos, como hombres y mujeres de fe, como padres de fe, constituir un pueblo, constituir una nación grande en la tierra, un pueblo, en otras palabras, un pueblo que es la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Ahora, el pueblo de la ICT, que es la Confederación Internacional de Teoterapia, el pueblo de la ICT se va a engrandecer en el amor del Padre. ¿A través de qué? De hombres y mujeres de fe. Debemos seguir entonces las pisadas de Abraham y hacer las obras de Abraham para que sigamos engrandeciendo el legado y podamos cumplir la gran comisión en esta generación. La pregunta que les hago a ustedes para que reflexionemos es: ¿cómo está usted frente al legado? ¿Está usted siendo un padre que transmite el legado a sus discípulos? ¿Cómo está viviendo usted las promesas heredadas? Quisiera que en esa reflexión pues participemos. ¿Cómo está frente al legado? ¿Está siendo un padre que transmite ese legado? ¿Y cómo está viviendo las promesas heredadas por Dios? Entonces, los animo a que participen, a que compartan. ¿Cómo están ustedes respecto de esto? A ver, por ejemplo, Hernandito, compártanos usted. ¿Cómo está frente al legado? Líder, Hernandito en este momentico está tomándose una cosita. Ah, bueno, que tome la... Sí. Bueno, pero entonces... pues, yo sí quiero como aportar allí de que yo creo que lo que más lo llena a uno en la vida es poderle servir al Señor, como esos embajadores que Dios nos ha delegado a nosotros,
porque las cosas del mundo lo llenan de unas alegrías pasajeras, los títulos, el estudio, bueno, y todo lo material, pero el legado que uno tiene y ese compromiso delante de Dios, y más que compromiso, es como un agradecimiento de servirle a Dios, pero no servirle a Dios como por servirle, por hacerlo, sino con alegría, ¿no? Pues a mí me da pena decir esto, pues porque dirán que uno, pero yo sí le sirvo a Dios con una alegría, yo voy a hacer algo y digo, yo eso es el mínimo que puedo hacer con todo lo que tú me has regalado, ¿sí? Y tú me has dado, me has regalado una buena vida, una vida diferente, una vida con sentido y felicidad, una vida rica y abundante. Cuando yo entré a la cruzada y yo oía eso que abundante, yo decía, yo miraba billetes porque era una situación terrible. Entonces yo decía que era de billetes y yo decía, no, pero ¿cómo era eso no para conseguir billetes? ¿Sí? Entonces, sí, entonces, o sea, la vida abundante es en todas las áreas de la vida de uno, porque uno puede tener mucha plata, pero si no tiene salud, no puede disfrutar del dinero. Aún yo hay veces cuando me he ido a pasear, ahora un año, yo no sé si ustedes se acuerdan que fuimos a Orlando. Y ustedes saben que uno por allá va a gastar es en dólares. Y yo no sé, yo ni sabía cómo era que gastábamos por allá realmente, ¿sí? Y uno ve a Dios como lo bendice a uno, pero no es tanto por lo que uno sea, ni nada, ni porque tenga pues algo, porque es que ninguna plata es comparable con lo que uno gasta por allá, sino es Dios, el amor de Dios a través de los seres queridos, a través aún de mis yernos, ¿no? Que yo me quedaba aterrada porque yo no podía decir esto, ay, tan lindo esto, porque lo quiere doña Blanca, me decían los yernos. Entonces, uno ve el amor de Dios a través de las personas, entonces uno ve que realmente uno es bendecido, pero algo que uno sí tiene que hacer las cosas es agradándole al Señor y sirviéndole, ¿sí? Sirviéndole con alegría, por ejemplo, yo ahora en estos momentos yo no tengo empleada pues por el problema del virus, ¿cierto? Yo no puedo tener una persona aquí que salga y entre, no. Entonces, pues si hoy no pude hacer todo, pero di mis citas de edificación, yo con eso estoy feliz, líder. Qué bonito. Y aún le digo a mis discípulas, le digo yo, mire, nosotros vamos a hacer una parte de la historia, ¿sí? Usted también le va a servir al Señor y vamos a ser parte de la historia, porque esto va pasando de generación en generación. De generación con respecto a los discípulos, a los hijos espirituales que Dios le da. Así es, muy bonito eso, o sea que eso va a pasar de generación en generación y ya de antemano usted está mentalizando a los discípulos a que ellos un día también habrán de transmitir ese legado a otros. Desde ya usted está como programándolos a ellos, llevándolos a que visualicen la posibilidad de que ellos también puedan pastorear a otros y realizarse, así como usted se realiza pastoreando a sus discípulos y se llena de tanta alegría de poder cumplirle al Señor con sus discípulos cada semana, que ellos también un día se van a alegrar muchísimo pastoreando la vida de otras personas que vendrán. Qué bonito eso. Ahora me acordaba, líder, cuando usted estaba hablando de eso, y me acordaba que nosotros tuvimos un ministerio de niños, y de esos niños hay tiempos completos, como por ejemplo la hija de Rocío Castaño, Angelita. Ella fue discipulita mía de niña y ya ella le sirve al Señor, entonces es como ese legado, ¿no? Yo entendía ese legado que uno va dejando. Un bonito legado. Y a mí también me hizo acordar ahora que dice Blanquita, resulta que en el programa de Raíces de los sábados hay un muchacho pues que hace el tiempo de animación en la reunión Raíces. Y ese muchachito, pues hoy en día es un hombre de 40 y pico de años, con esposa y con hijo. Pero nosotros lo conocimos cuando tan solo era un chico de 6 años. Sus papás llegaron al distrito que en ese entonces nosotros dirigíamos aquí en el norte de Cali, con Jaime. Y lo fuimos ganando para Cristo a esa pareja. Y ese niño de 6 añitos corría de un lado para otro. Y bueno, fue creciendo y hoy en día nosotros nos gozamos cuando lo vemos allí, ya todo un misionero comprometido en la obra de Dios, sirviéndole al Señor, pues son motivos de alegría, ¿no? Sí, tantos
tantos muchachos que hoy en día nosotros los vemos sirviéndole a Dios y los conocimos siendo unos niñitos y fueron creciendo aquí en esta familia en la fe y hoy están ellos en ese relevo generacional llevando el mensaje de Jesucristo a muchas naciones. También recuerdo, por ejemplo, a Juan Pablo Chamorro, que lo tuvimos en un ministerio de jóvenes en aquella época, junto con Vivianita, eran del ministerio infantil, ¿sí? Y también el hermanito de Vivianita era del ministerio infantil, y ahí lo fuimos formando como discípulos, y hoy en día el hermano de Vivianita es un misionero aquí en Cali que dirige una división en la territorial Cali. Y Juan Pablo y Vivianita están dirigiendo el ministerio en Houston. Entonces son motivos de alegría y es un motivo de gozo para uno de que todo aquello que se siembra dentro de la obra del Señor tendrá su cosecha en el tiempo de Dios, ¿no? A ver, quisiera que otro participara. ¿Cómo está usted frente al legado? Y si está siendo efectivamente un padre que transmite ese legado a otros. ¿Quién más quiere participar? A ver, Glorita. Líder, pues yo digo que de todas maneras nosotros sembramos, ¿cierto? La palabra de Dios en los discípulos. Nosotros hemos tenido muchos discípulos, pero yo digo que esa palabra no llega vacía, porque el mensaje que nosotros le estamos transmitiendo, pues no es palabra humana, es la palabra de Dios y ante eso, pues uno tiene el respaldo de Dios y que Dios sabe que uno lo hace con mucho amor y agradecimiento por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que en el tiempo de Dios, pues uno sabrá que se hará el fruto. A veces uno no ve, pero Dios es el que hace la obra. Así es, así es. Por ejemplo, ustedes hace unos años atrás, nadie daba un peso por ustedes como líderes. No. El Señor, o sea, el Señor que hizo que ustedes dos entraran a heredar o a coheredar con Cristo. Y hoy en día ustedes no solamente tienen un hogar estable, sino que son líderes de una célula de 5 personas. O sea, que están extendiendo ese legado. Pero no solamente esas 5 personas están en de esa familia, ser pastores de ovejas. Entonces, ahí vamos, ¿no? La idea es multiplicarnos, multiplicarnos, multiplicarnos y poblar la tierra. Bueno, terminamos aquí entonces el tema, vamos a orar. Le voy a pedir el favor a Hernandito, ¿ya está?